Bienvenidos a 5 minutos de Doctrina Bíblica. Nuestro tema de hoy, la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Vamos a dar una definición de la palabra justificación. Es un término judicial que se utiliza para declarar a una persona acusada como justa y se la absuelve de toda culpa. Las diferentes culturas a través de los siglos han tenido una noción de Dios, pero lejos de la noción bíblica. No solo acerca de la persona de Dios, sino también de lo que se necesita para ser justificado delante de Él. Por eso el pensamiento natural de todo ser humano es que puede ser justificado por medio de las obras. Todas las religiones del mundo creen que pueden agradar a Dios a través de sus obras. En tiempos pasados, la Iglesia Católica había hecho creer a la gente que la justificación para con Dios podía comprarse, es decir, se podía alcanzar salvación pagando una suma de dinero. Es así que en el siglo XVI el Papa se encargó de promulgar este edicto, el cual perdonaba pecados si la gente contribuía económicamente. Para denunciar este engaño, Dios levantó a un hombre que señalara esas mentiras de la justificación por obras y volviera el corazón de las personas al mensaje bíblico de la justificación mediante la gracia. Esta persona fue Martín Lutero, el reformador, y que inició la reforma clavando sus 95 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg. Una de esas tesis decía: el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria de la gracia de Dios. Desde ese tiempo de la Reforma se dio un nuevo giro a la predicación de la justificación por la fe y un fuerte énfasis en el estudio del libro de Romanos y Gálatas. La luz de la predicación de la justificación por gracia volvió a resplandecer. Las personas podían ahora escuchar y leer la Escritura, como dice en Romanos 3:28, así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. En nuestro tiempo, otra vez el cristianismo y el mensaje del Evangelio ha sido corrompido. Nuevamente la justificación, que es solo a través de Cristo, es suplantada por prédicas de prosperidad y falsas promesas, que terminan vaciando no solamente los bolsillos de las personas, sino también sus propias almas. El lema de nuestros días es: si das a Dios, Dios te va a bendecir. Podríamos decir que esta es una venta moderna de esas antiguas indulgencias que se vendían en el pasado. Nos preguntamos, ¿cuál es el método correcto de justificación entonces? Según la justicia de Dios, en nuestro estado natural de pecadores, estamos malditos por haber quebrantado su ley. Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. También dice en Romanos capítulo 3 versículo 20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces esto nos lleva a pensar que si la justificación no depende de mí, ¿de quién depende entonces? Allí está, amigo, la gran respuesta. Depende pura y exclusivamente del Señor Jesucristo. Nuestro texto central dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién?, nos preguntamos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Hijo de Dios encarnado que vino a este mundo llevó una vida santa y justa, y Él quiso ir a la cruz del Calvario para sufrir mi castigo, es decir, cargar mi pecado, como dice en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, la única forma que tenemos de ser justos delante de Dios es que la justicia de Cristo sea imputada sobre nosotros. Este término imputación es también un término legal, lo cual la justicia de Cristo puede ser imputada sobre mí, que soy un pecador, solamente a través de la fe. Es decir, una verdadera fe que se apropia de los méritos de Cristo para salvación. Como dice también en Romanos 4:5, mas al que no obra,
pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. El fundamento de nuestra justificación, por lo tanto, es que Dios nos reconcilia a sí mismo sin tomar en cuenta nuestras obras, sino solamente a Cristo, y es una adopción gratuita. En vez de ser hijos de ira, nos hace sus propios hijos. Así que mientras Dios mira a nuestras obras, Él no ve razón alguna por la cual deba amarnos o seamos justificados. Por lo contrario, es necesario que nuestros pecados sean sepultados y que nos impute la obediencia de Cristo, porque su obediencia es la única que puede sostenernos ante su juicio. Y así nos adopta como justos por los méritos de Cristo. Repasando los conceptos principales. Hagamos un repaso de lo que vimos hoy. La justicia de Dios nos condena por nuestros pecados. Por lo tanto, como dice también la palabra de Dios, estamos destituidos de su presencia y de su gloria. Punto 2. No podemos llegar a Dios a través de nuestras obras o a través de nuestro esfuerzo personal, como la mayoría del mundo piensa. No podemos agradar a Dios por lo que somos, pues somos pecadores. Punto 3. Solamente en Cristo, que fue justo y cumplió la justicia de Dios en su totalidad, y también fue a la cruz del Calvario a cargar nuestra culpa. Él sufrió, como hemos también visto, nuestro castigo. Punto 4. Somos justificados mediante la fe, solamente si creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Como verás, estimado amigo, la fe y el arrepentimiento son dos cosas necesarias para que la justificación de Cristo, su justicia, sea imputada sobre nosotros. Que Dios te bendiga.